Siendo las 7:25 en este gobierno de la mañana, Z101, en este martes 3 del mes de mayo. Y antes de pasar con el comentario de nuestro compañero Manuel Conde, saludar el retorno a cabina a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Está con nosotros. Un aplauso a Rosendo. Gracias, En vivo y directo. Aplaudimos todo menos José Luis. Vuelve al aire el gobierno de la mañana. Sin embargo, esa camisa que José Luis tiene puesta, me dijeron que fue Rosendo que se la trajo. Pero claro que sí. ¿Y del número que era? Se debe aplaudir entonces. Con barriga. Vuelve al aire el gobierno de la mañana. A partir de hoy. Esto está esa porquería con un abrazo. Se disparó el hoyómetro, como decía Eddie. Por favor. Un abrazo para todos mis queridos compañeros. Más adelante en mi comentario haremos alguna referencia a nuestra permanencia en Estados Unidos. Pero ante todo, el abrazo para todos. Gracias, muy Rosendo. especialmente para don Álvaro Arbelo, que continúa en su reposo. Y para la familia Rodríguez, don Bienvenido, don Bienchi, doña Isabel. Saludos a todos. Vamos a continuar y en esta oportunidad dar los buenos días y la presentación del comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo a nuestros compañeros aquí de labores, grandes comunicadores todos, a la dirección de este medio, al equipo técnico que permite la transmisión del espacio de mayor incidencia en la radio dominicana, el gobierno de la mañana, y sobre todo al pueblo dominicano por dispensarnos su atención en este martes 3 del mes de mayo del 2022. Señores, antes de iniciar mi comentario, quisiera identificarme 100% con el comentario que hizo nuestro compañero Nayib Chaede. En la Policía Nacional se están desde hace muchísimo tiempo generando situaciones que requieren una reforma que no ha habido, creo, en los últimos gobiernos, ninguno que no la hubiese ofertado. En este se han dado pasos importantes, pero no es suficiente con las promesas que se han hecho y estos acontecimientos lamentables hacen que se ponga de nuevo el foco de atención para lograr eso que tanto espera el pueblo dominicano. Y ya no basta con promesas. Hay que esperar de la Policía Nacional reacciones que permitan realizar ese proceso de catarsis, limpieza de ese cuerpo del orden y producir esa policía que espera el pueblo dominicano. Por otra parte, solidarizarnos y expresar nuestro sentido pésame a esa familia que en el día de hoy está lamentando la pérdida de uno de sus seres queridos. Señores, en el día de hoy quisiera referirme a lo que se celebra el día 1 de mayo. Y el 1 de mayo, que en nuestro país se conmemoró en el día de ayer, 2 de mayo, por efecto de la aplicación de una ley especial que traslada estos días. Pero el día es el 1 de mayo. ¿Qué es lo que se conmemora el día 1 de mayo? Bueno, se conmemora el Día de los Trabajadores. Y esto haciendo memoria de lo que ocurrió hace ya muchos años, en el año 1866 en Chicago, 1886 en Chicago, en ese 1 de mayo, se convocó a una gran jornada. Unas jornadas que ya se venían protagonizando a requerimiento de la Federación de Trabajadores de los Estados Unidos por la reducción de la jornada laboral a tan solo 8 horas. Ese proceso se inició en otros estados y fue un poquito más tarde, 2 años después, en 1886, cuando los reclamos se iniciaron en Chicago. Bueno, pues hubo una convocatoria importante en la ciudad de Chicago a una huelga. Esa huelga hubo choques, confrontaciones con la policía, hubo varios muertos y siguieron a esta inmediatamente en el día 2 otras convocatorias a huelga. Y por la violencia, lo violento que se tornó esta manifestación, se convocó una concentración en la llamada plaza, en la famosa plaza de Haymarket, para protestar por los abusos policiales, así como para reivindicar esta jornada de 8 horas. Bueno, pues en esa concentración que fue exitosa, se produjo un estallido de un artefacto que se le atribuye a los convocantes, a uno de los convocantes, y produjo la muerte de un policía. Bueno, pues esa situación, ya saben ustedes lo que generó, disparos a mansalva a todos los que se encontraban en aquella plaza. Murieron murieron varias personas y hubo cientos de heridos. Bueno, pues en recordación de ese lamentable acontecimiento es que se celebra ese Día de los Trabajadores.
Pero esa protesta no termina ahí. Luego de que se produjo esa masacre, hubo una persecución tenaz de todos los organizadores, resultando arrestados primero 31, y de esos 31 resultaron condenados 8. De esos 8, 5 fueron condenados a pena de muerte, dentro de ellos varios periodistas. Y precisamente, reitero, en recordación a aquella gesta de estos trabajadores que se manifestaron primero en la huelga del 1 de mayo y que se siguió sucediendo en esos primeros días de mayo hasta la concentración de Haymarket, bueno, pues se celebra el Día de los Trabajadores, que no es más que una recordación de el inicio de esta lucha, de esta protesta. Hay que recordar el contexto que se vivía en la humanidad. La humanidad tuvo un estancamiento en cuanto al desarrollo de su producción. El producto per cápita del mundo se había mantenido antes del siglo XVIII prácticamente estancado en los últimos siglos. Pero ocurre algo a finales del siglo XVIII, específicamente en 1769, y es que se patentiza la primera máquina a vapor, cuyo genio creador fue James Watt. Esta máquina a vapor revoluciona la producción que se hacía hasta el momento, que era una producción basada en la fuerza humana y en la fuerza animal. A partir de este invento se comenzó a utilizar primero en la minería, en la extracción mineral, luego se incorporó a los telares, dando un salto cualitativo en la producción. Fíjense que se dice que desde el 1500 hasta 1800 se mantuvo la producción prácticamente inalterada de la humanidad. Así también el crecimiento demográfico se mantuvo prácticamente inalterado. Pero a partir de ese momento se disparó la producción gracias a la incorporación de esta herramienta tecnológica y otros más descubrimientos que se fueron incorporando. Después, más adelante, siglos después, se incorpora el descubrimiento del motor de combustión interna, la electricidad. Todos estos inventos disparan la capacidad humana de la producción de bienes y servicios, pero también trae consigo un cambio en las relaciones sociales, pues surge esta clase burguesa propietaria de los medios de producción y esas personas que antes se dedicaban a labores del campo se trasladan a las ciudades, se hacen grandes concentraciones humanas y comienza esa explotación del trabajo intensivo. Esas máquinas facilitaban la integración de grandes cantidades de personas, pero ¿qué ocurre? No había límites con relación a la cantidad de horas. Como era algo nuevo, un fenómeno nuevo, no había regulaciones que protegieran a la parte más débil en esa relación, que eran esos trabajadores. Bueno, pues a raíz de este desarrollo comienza a producirse naturalmente un movimiento sindical que comienza primero a reclamar mejores tratos y dentro de ese mejor trato el derecho a una jornada laboral reducida. Comenzó el movimiento en Europa, lógico está, esa revolución industrial comenzó en Inglaterra, se expandió luego por Europa, luego alcanza todas las colonias inglesas, dentro de ellas la que fue colonia inglesa, Estados Unidos de América, donde también hubo una expansión importante de ese desarrollo industrial. Bueno, pues vamos a colocarnos en ese contexto. Imagínense ustedes, niños, mujeres, hombres, 18 horas continuas muchas veces trabajando y a veces hasta más, sin ningún tipo de límite, en condiciones, vamos a decir, inhumanas, a veces en espacios en los que la contaminación no permitía siquiera respirar adecuadamente. Una persona normalmente debe dormir 8 horas, tener un tiempo mínimo para compartir con su familia y desarrollar sus actividades personales. Bueno, pues imagínese usted, con una jornada de 18 horas de trabajo, ¿cómo podía una persona dedicarse a una labor distinta? Bueno, pues en ese contexto histórico del inicio y desarrollo de esa revolución industrial es que se producen todas estas gestas de los trabajadores por lograr mejores condiciones de vida. En Estados Unidos, es bueno decir que hubo un intento de controlar esa jornada que regularmente era de 18 horas, a veces hasta más. Y fue el presidente Andrew Johnson en 1868 que promulgó la famosa ley Ingersoll,
que era una ley que establecía un máximo de 8 horas, pero esa ley no tenía mayores consecuencias y era de aplicación voluntaria de empleador y trabajador. Y lógico, fue una letra muerta. Prácticamente la empresa no aplicaba esta ley y las jornadas usuales iban de 14, 15, 16, 18 horas. Cuando se excedían las 18 horas, la consecuencia era pagar una multa. Y muchas veces no había los controles necesarios para limitar o aplicar, limitar a 18 horas la jornada de trabajo y aplicar esas multas que establecía esa ley. Por eso, en el año 1884, una de las federaciones de más prestigio, una de las federaciones sindicales de los Estados Unidos, que aglutinaba al mayor número de sindicatos de ese país, proclama que debe iniciarse en todo el territorio de los Estados Unidos una gesta mediante protestas, paros y demás para lograr una jornada de 8 horas. Bueno, pues en ese marco histórico es que se produce los acontecimientos que ya hemos reseñado de mayo de 1886, donde murieron cientos de trabajadores y a consecuencia de la concentración de la plaza de Haymarket, bueno, pues también resultaron condenados 5 destacados dirigentes sindicales que fueron condenados a la horca. ¿Qué logró? ¿Qué se alcanzó con ese gran movimiento sindical? ¿Por qué se reivindica este Día de los Trabajadores? En Estados Unidos y en buena parte, bueno, en Estados Unidos se tiene otra fecha por razones de orden más que todo ideológica. Pero, ¿qué es lo que reivindica este Día de los Trabajadores? Pues no, pues todas esas luchas y gestas que se iniciaron en esa época y que alcanzaron grandes conquistas. Por ejemplo, se logró efectivamente a los pocos años esa jornada anhelada de las 8 horas, un máximo de 8 horas laborables, el derecho a las vacaciones, esos derechos a las bonificaciones, ese derecho a un salario mínimo, el trabajar en condiciones mínimas de higiene, el lograr cierta paridad en los ingresos, la reducción de la jornada y la eliminación, sobre todo del trabajo infantil, la protección de la maternidad. Son esas una parte de los grandes logros que se alcanzaron gracias a esas gestas que se iniciaron en el mes anterior al mes de mayo, pero que lograron su punto más álgido, su punto histórico más importante, ese fatídico 1 de mayo, que se repitió en la plaza luego de Haymarket, que es la que al fin de cuentas trae la tragedia más lamentable y que trae esta recordación de los trabajadores. En ese día, finalmente, para concluir nuestro comentario, nos encontramos en la República Dominicana también con grandes retos en el marco de los derechos de los trabajadores. Y no porque no se tengan esas conquistas, porque nuestra legislación pudiéramos decir que es de avanzada, contiene protecciones apropiadas, pero los trabajadores no deben nunca bajar la guardia, deben mantenerse a la expectativa, vigilantes, para que no se produzcan retrocesos, sobre todo porque a pesar de que nuestra legislación tiene protecciones especiales, de que nuestra legislación tiene una jornada establecida máxima de 8 horas diarias y 44 a la semana, no se puede permitir que ante reformas futuras se pierdan esos avances. Pero también está la gesta más importante, y es aquella por lograr un ambiente laboral sano, libre de abusos, y por una necesaria reforma que necesitamos en la República Dominicana en el marco de la seguridad social. Llévatelo, Cundo.